¿Podría una persona, así de la nada, estallar en llamas sin ninguna causa externa? Esta es la escalofriante pregunta detrás del fenómeno conocido como combustión humana espontánea. Por siglos han circulado historias de personas encontradas reducidas a cenizas, mientras que los objetos a su alrededor, incluso la silla en la que estaban sentados, permanecen casi intactos. ¿Es esto posible o hay una explicación lógica detrás de estos misteriosos sucesos? Quédate conmigo y vamos a desentrañar uno de los enigmas más inquietantes de la historia. Imagínate la escena: un cuarto tranquilo, quizás un poco desordenado, y en medio de todo, una pila de cenizas finas donde antes había una persona. Lo más extraño es que el fuego parece haber sido increíblemente selectivo, consumiendo el cuerpo con una intensidad feroz, pero sin extenderse. Esta es la imagen clásica de la combustión humana espontánea, un fenómeno que ha desconcertado a científicos, médicos y al público en general durante generaciones. Uno de los casos más antiguos y citados es el de Nicole Millay, en Reims, Francia. En 1725, marido fue acusado inicialmente de asesinato, pero los cargos fueron retirados después de que un tribunal concluyera que ella había sido víctima de una visita divina, una forma de describir la combustión espontánea en esa época. Se encontraron sus restos carbonizados en el suelo de su cocina, que estaba cubierta de hollín, pero el fuego no había dañado la estructura. Saltemos al siglo XX, a 1951, con el caso de Mary Reeser en East Petersburg, Florida. Su casera fue a entregarle un telegrama y encontró la manija de la puerta extrañamente caliente. Al forzar la entrada, se topó con una escena macabra. De Mary Reeser solo quedaba un cráneo encogido por el calor, un pie calzado en una zapatilla y una pila de cenizas. La silla donde estaba sentada también había sido consumida, pero el resto del apartamento apenas tenía daños por humo. Este caso se convirtió en un ícono del fenómeno, dejando a los investigadores del FBI perplejos. Otro caso que captó la atención mundial fue el de John Irving Bentley, un médico de 92 años de Coudersport, Pensilvania. En 1966, un empleado fue a revisar su contador de gas y notó un extraño olor y un humo azul claro. Al entrar en el baño, encontró solo la parte inferior de la pierna de Bentley con su zapatilla intacta. El resto de su cuerpo se había convertido en cenizas, que habían quemado un agujero en el suelo de linóleo. Una vez más, el fuego fue extremadamente localizado. Estos casos, y cientos más a lo largo de la historia, comparten patrones inquietantes. La víctima suele estar sola, a menudo en interiores. El cuerpo queda casi totalmente incinerado, mucho más de lo que lograría un fuego normal, mientras que el entorno sufre daños mínimos, y a menudo las extremidades, como los pies o las manos, quedan intactas. Esto es muy extraño, porque en un incendio convencional, el fuego tiende a extenderse, y las partes más delgadas del cuerpo se queman primero. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Podemos realmente arder desde dentro? Durante años, las teorías han sido de lo más variadas. En el siglo XIX, era común asociar la combustión espontánea con el alcoholismo crónico. Se pensaba que el cuerpo de una persona que bebía en exceso se saturaba tanto de alcohol que se volvía altamente inflamable. El escritor Charles Dickens incluso utilizó esta idea en su novela Casa Desolada, donde un personaje alcohólico muere de esta manera. Sin embargo, esta teoría fue descartada. La ciencia nos dice que, aunque el cuerpo humano contiene alcohol, la concentración nunca sería suficiente para hacerlo arder espontáneamente. Otras teorías más extravagantes han sugerido de todo, desde la acumulación de gas metano en los intestinos hasta la intervención de fuerzas paranormales, rayos globulares o incluso extrañas partículas subatómicas. Pero ninguna de estas ideas ha podido ser demostrada o replicada. La comunidad científica, por su parte, se inclina hacia una explicación mucho más terrenal y lógica, aunque igual de fascinante. El efecto Meca. Esta teoría propone que la combustión humana espontánea no es espontánea en absoluto, sino el resultado de un proceso lento y contenido. Funciona así el cuerpo humano. Por sí mismo, no es fácil de quemar, pero nuestra ropa sí lo es. El proceso comenzaría con una fuente de ignición externa. Por pequeña que sea, podría ser un cigarrillo encendido que se cae, una chispa de una chimenea o un cortocircuito. Esta fuente prende la ropa de la víctima. La ropa actúa como la mecha de una vela. A medida que la ropa arde, el calor derrite la grasa corporal subcutánea. Esta grasa líquida empapa la ropa, proporcionando combustible constante para el fuego, de la misma manera que la cera alimenta la llama de una vela. El fuego se mantiene contenido, ardiendo a una temperatura relativamente baja,
pero durante un largo periodo de tiempo. Esto explicaría por qué el cuerpo puede ser consumido casi por completo, mientras el fuego no se propaga en los muebles cercanos. La grasa corporal es una fuente de energía muy densa. Una vez que el proceso comienza, el fuego puede autoalimentarse durante horas, generando el calor intenso necesario para consumir hueso y carne. Esta teoría también explica por qué a menudo se encuentran extremidades intactas. Las manos y los pies tienen menos grasa y están más alejados del torso, que es donde se concentra la mayor parte de la grasa corporal que actúa como combustible principal. El fuego simplemente no tiene suficiente gasolina para llegar hasta allí y consumirlas por completo. Además, muchos de los casos reportados involucran a personas mayores o con movilidad reducida. Esto es importante porque es más probable que no puedan reaccionar rápidamente para apagar las llamas si su ropa se prende fuego. Por ejemplo, al quedarse dormidos con un cigarrillo. Aunque el efecto mecha es la explicación más aceptada, algunos detalles siguen siendo debatidos. Por ejemplo, la carbonización extrema de los huesos. Para reducir los huesos a cenizas se requieren temperaturas muy altas, superiores a los 1000 grados Celsius, sostenidas durante horas, algo que se logra en los hornos crematorios profesionales. ¿Puede un fuego localizado generado por el efecto mecha alcanzar y mantener esas temperaturas? Algunos estudios sugieren que sí, que en un espacio cerrado y con el combustible adecuado es posible. ¿Qué tan probable es que te ocurra algo así? Extremadamente improbable. A lo largo de la historia documentada, solo se han registrado unos 200 casos sospechosos en todo el mundo. Si consideramos los miles de millones de personas que han vivido, la probabilidad es infinitesimal. La mayoría de nosotros, si nuestra ropa se incendia, podemos apagarla o el fuego se extendería de una manera convencional. Los casos de supuesta combustión espontánea son el resultado de una tormenta perfecta de circunstancias muy específicas. Una fuente de ignición, la incapacidad de la víctima para reaccionar y la cantidad justa de grasa corporal y ropa para iniciar el efecto mecha. Casos más recientes, como el de Michael Faherty en Irlanda en 2010, han sido oficialmente atribuidos a este fenómeno por un forense. Faherty fue encontrado completamente quemado en su sala de estar, con daños mínimos en la habitación, excepto en el techo y el suelo directamente a su alrededor. El forense, tras investigar todas las posibilidades, concluyó que el fuego de una chimenea cercana inició el proceso y que el cuerpo de Faherty actuó como combustible, en un claro ejemplo del efecto mecha. Así que, volviendo a nuestra pregunta inicial, ¿puede una persona estallar en llamas sin motivo? La respuesta, según la ciencia actual, es no. No hay un mecanismo biológico conocido que pueda iniciar un fuego desde dentro del cuerpo. Lo que llamamos combustión humana espontánea es en realidad un trágico accidente, un tipo de incendio muy particular explicado por el efecto mecha. Aunque la explicación científica le quita el velo de misterio sobrenatural, no le resta ni un ápice de lo trágico y terrible que son estos sucesos. Detrás de cada caso hay una historia humana, una pérdida dolorosa y un misterio que durante mucho tiempo pareció no tener solución. Comprender la ciencia detrás de ello nos ayuda a cerrar ese capítulo de especulación y nos recuerda la fragilidad de la vida y las extrañas formas en que las leyes de la física pueden manifestarse. Espero que este viaje a través de uno de los misterios más candentes de la historia te haya parecido interesante y educativo. La realidad a menudo supera la ficción, y aunque no haya dragones internos ni maldiciones, la explicación científica es, a su manera, igual de asombrosa. Gracias por acompañarme en este análisis. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle a me gusta, compartirlo y suscribirte para no perderte más exploraciones de los misterios del mundo. Nos vemos en el próximo vídeo.